Hace poco más de un año llegó a nuestras manos este vídeo. Se trata de una cinta americana muy antigua y muy deteriorada. La mujer que nos lo trajo dijo que contenía un mensaje de su hijo Jesús y que quería conocerlo. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra y cuando por fin conseguimos recuperar parte de las imágenes, nos asomamos a la increíble historia de Jesús Perales. Un hombre que tuvo el sorprendente don de alumbrar ideas prodigiosas para la humanidad y todo desde el más absoluto anonimato. Esta es su extraordinaria vida. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Dice. El origen de Jesús está íntimamente ligado a la Revolución cubana. Junto a Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, encontramos a Manuel Perales y su joven esposa Sacramento Miró, la galleguita, padres de Jesús, y al joven revolucionario Reinaldo Reyezuelo. De Manuel Peralta recuerdo que era un tipo huevón. Cuando más lo necesitaba, pues no estaba. Ahora, quien yo recuerdo bien era la galleguita, Sacramento. Esa sí la recuerdo bien. Tenía unas curvas enormes. Muy buena hembra. El comandante le gustaba mucho la galleguita, Sacramento. Y entonces a nosotros nos gustaba también. Si al comandante le gustaba, pues nosotros también. Nos gustaba. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro entra en La Habana. Al día siguiente, Manuel Perales es acusado de contrarrevolucionario. Sacramento y Manuel se separan. La joven, sin medios de subsistencia y acosada por la policía castrista, decide huir de la isla con el pequeño Jesús. Estaba desesperada. Yo tenía que sacar a mi hijo de la isla lo antes posible. Y entonces vi a Rubén. Rubén Formell era el director de la orquesta Matanceros, habitual de los cruceros transatlánticos. El músico, antiguo amigo de la joven, logra incluirla en la orquesta del barco como vocalista. El pequeño Jesús viajará como polizón oculto dentro del bombo de la batería. Imagínese, un niño mes y medio metido dentro de un bombo. En La Habana era un niño normal. Saltaba, reía, jugaba. Pero desde que llegamos a Barcelona cambió completamente. Hasta a veces me decía que sentía un bombo dentro de su cabeza. Desde Barcelona, madre e hijo se trasladan a la tierra de sus ancestros, Benimoré, una pequeña localidad valenciana. Allí intentan rehacer su vida. Para encauzar la natural querencia de Jesús hacia el bombo, Sacramento le inscribe en la banda local. Según consta en los archivos de la Sociedad Musical La Antiga de Benimoré, Jesús Perales ingresa el 13 de octubre de 1963. Madre, he llegado a la conclusión de que el mundo es como una gran banda, en la que los músicos ni se escuchan, ni van al compás, ni están afinados. ¿Verdad que usted me entiende, madre? Yo creo que tengo la solución. Hay aquí una cosa que se llaman computadoras, que son las máquinas del futuro y que ocupan habitaciones enteras. Yo creo que si pudiéramos tener una de esas máquinas en todas las casas, podríamos hacer muchísimas cosas. Podríamos hablar con otras personas, enviarles cartas, fotos, postales. ¿Se imagina lo que podríamos ahorrarnos en papel? ¿Y en sellos? Nos ahorraríamos un montón. Mira, madre, esto es un computador de persona. Lo he hecho yo. Tiene televisor, teclas para poder escribir y hasta un teléfono para poder conectarme a otras computadoras. Esto es un mando especial que he pensado. Yo lo llamo Mickey. Como el ratón. Tengo dos amigos, Jobs y Boz, que les ha gustado tanto que me la quieren comprar. Ellos las van a hacer con unos circuitos que se llaman como las patatas fritas. Chips.
Bueno, como las patatas fritas de aquí. Yo le he puesto una naranja, porque yo me siento muy valenciano, aunque Jones dice que con una manzana se vendería mejor. ¡Madre! ¡Madre, he entrado! Solo con el teléfono y el computador de persona. Lo llaman ARPANET. Todos los secretos militares están ahí. Tengo las claves, tengo los códigos, lo tengo todo. Madre, puedo acabar con la Guerra Fría. Puedo derribar el muro. Madre, creo que me siguen. Lo que hice en Cuba para los rusos estuvo mal. No estuvo bien, no quiero tener nada que ver con esos experimentos. Le voy a grabar los códigos y se los voy a enviar para que no se pierdan. Me voy a Teotihuacán. Adiós, madre. Le quiere su hijo Jesús. Gracias. Voy a pagar, ¿eh? Hace 30 años recibí este sobre. No lleva remite. Al principio creí que era una broma, un error. Pero algo me decía que no debía tirarlo. Nunca supe el significado. Hasta ahora. Hemos procurado que este documental sobre la vida de Jesús Perales fuera lo más objetivo posible. Sin embargo, las connotaciones fantásticas de su desaparición nos introducirían en un ámbito completamente ajeno al carácter científico de este documental. Sacramento Miró no ha vuelto a saber nada de su hijo. Su vida continúa esperando unas noticias que no llegarán nunca. The magical and amazing history of Jesus' life. Reality goes further than fiction, one more time, and every time. Extraordinary life of Jesus. Extraordinary life of Jesus. Extraordinary fantasy, magical and mystery, surprising, inexplicable, amazing, undescribable. Jesus' life.